esta semana basada en el Sermón del Monte, como ustedes ya saben, que estamos estudiando el Sermón del Monte, Mateo, capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es otra cosa que reconocer nuestra condición real delante de Dios. Somos pobres en espíritu, y Él nos hace ricos gracias a Jesucristo, mediante su Santo Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa necesidad que muchas veces tenemos delante del pecado, de llorar por nuestra condición humana, por las cosas, por nuestros errores, por nuestros fallos, por aquellas cosas que no hemos hecho correctamente. Básicamente está hablando del arrepentimiento, lágrimas de arrepentimiento. Y hoy, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es la capacidad de controlar los impulsos carnales de la ira, del enojo, de la contienda, de las disensiones. ¿Qué es una disensión? Pues es una oposición, es una riña, es un altercado. Así que la mansedumbre es la capacidad de controlar los impulsos carnales, naturales del ser humano, de enfadarse. Y todo esto mediante el esfuerzo guiado por el Espíritu Santo. Esto es lo que es la mansedumbre. Uno es manso porque quiere ser manso. Vamos a ver Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazáis las obras o los deseos de la carne. Amén. Y no de dejarse llevar por las emociones de la carne. Vuelvo a repetir. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es el esfuerzo que hace el ser humano por controlar esos impulsos naturales que tenemos cuando nos pisan el callo del dedo gordo del pie y salimos gritando. El que es manso no grita. Le dice, hermano, me has pisado el pie. ¿No te has dado cuenta que me has hecho daño? El que no controla esos impulsos es el que sale, ¡ay! ¿Que no ves que me has pisado y me has hecho daño? Eso es la mansedumbre. Actuar de una forma mansa. Cuando te hieren, cuando te hacen daño, en todas las circunstancias de la vida. Después de que Jesús introduce el arrepentimiento en la segunda bienaventuranza, ahora Jesús quiere introducir el carácter de un cristiano. ¿Cómo tiene que transformarse el carácter de un cristiano? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y no habla de esta tierra, sino de la tierra prometida, de nuestra herencia que está en los cielos. Voy a poneros unos cuantos ejemplos para que entendamos cómo actúa la mansedumbre o cómo tendría que actuar la mansedumbre en un cristiano. Y la mansedumbre no tiene que levantarse, una persona no tiene que levantarse en cólera
contra alguien porque lo ha ofendido, y más si es su hermano en la fe. Pero aunque no sea su hermano, sea cualquiera. Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 23. Como Pedro nos expone esta gran verdad. Primera de Pedro 2, 23. Quien cuando le maldecían, ¿a quién le maldecían? A Jesús. ¿Tenía él ocasión de defenderse? ¿Podía él levantar su voz y decirle, a mí me llaman maldito? Yo que soy el bendito de Jehová, el que no tengo pecado, a mí me llaman maldito. Sin embargo, al que le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús era manso de corazón. Él tenía el derecho por naturaleza y por valores de quejarse, y de quejarse bien fuerte en alto. Sin embargo, él es manso. Él guarda silencio cuando tiene que guardar silencio. Ese es el ejemplo de que no levantarse en cólera contra alguien que te ha ofendido. ¿Cuántas veces nos levantamos nosotros y no tenemos ese dominio propio y decimos cosas que no tenemos que decir? No somos mansos. No heredaremos la tierra. Tenemos que ser mansos. Tenemos que tratar con nuestro carácter, porque al tratar con nuestro carácter seremos semejantes a aquel que queremos ser semejantes, a Jesucristo, y estar a la altura de este varón perfecto. En las circunstancias, sea cual sea, no pierdo el control de mis emociones. Eso es ser manso. Vamos a ver lo que dice Isaías 53, 7. Cuando en circunstancias muy adversas, las emociones nos pueden hacer saltar y decir cosas que no tenemos que decir. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Las circunstancias a veces nos hacen hablar más de la cuenta. Es una injusticia que nos han hecho. Es algo que en el trabajo yo no me esperaba, pero a aquel le han dado mi lugar. O al otro lo tienen mejor en cuenta. O mil cosas que pueden ocurrir. Es que no es posible. Todos somos jubilados, pero él cobra más que yo. Esto es injusto. Estas son cosas que no tienen que ocurrir. O el otro es mejor que yo. O mil y unas circunstancias diferentes. La mansedumbre te hace controlar los impulsos emocionales. Las emociones se tienen que sujetar al espíritu. Porque de esto se trata la mansedumbre, de la lucha, de la pelea entre la carne y el espíritu. La mansedumbre, ser manso, es tener la voluntad y el control de las emociones agresivas y convertirlas en bondad. ¿Qué es lo que dijo Cristo en cuanto a este punto? Vamos a ver Lucas capítulo 6 y versículo 29. Cuando te ofendan, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra mejilla. El que hiera una mejilla, preséntele también la otra. Y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Eso es ser manso. Esa es la mansedumbre. No es una condición de un hombre débil o cobarde, que no le gustan las discusiones, sino la demostración de un hombre transformado por el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas hay que no le gustan pelearse? ¿Cuántas personas hay cobardes que no quieren enfrentarse con el otro, aunque por dentro están llenos de ira? Eso no es ser manso. Eso es ser un cobarde. El manso habla cuando tiene que hablar, calla cuando tiene que callar. Y más si está dominado por el Espíritu Santo, controlado, dirigido
por el Espíritu Santo, porque en Gálatas 5:22, hablando del fruto del Espíritu, uno de ellos es la mansedumbre. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Así que vemos que la mansedumbre, hermanos, es tratar con nuestro carácter. Ahora podríamos decir, bueno, si nosotros somos cristianos, si nosotros venimos a la iglesia, si nosotros llevamos más o menos una vida de oración, si nosotros más o menos llevamos una vida de lectura bíblica, si estamos a un nivel, pues bueno, dentro de lo normal, pues el Espíritu Santo es el que me cambiará, el que me transformará. Yo voy a orar al Señor para que el Señor me cambie. Señor, cámbiame, transfórmame, que el fruto del Espíritu rebose a través de mí. Y les tengo que decir que esto no va a ocurrir nunca. Porque la mansedumbre se basa en un esfuerzo. Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana se basa en un esfuerzo. Amar es un esfuerzo. Perdonar es un esfuerzo. Arrepentirse es un esfuerzo. Y ser manso es un esfuerzo. Porque tienes que luchar contra tu vieja naturaleza. Y eso requiere un esfuerzo. Y el primer esfuerzo surge de aquí. Yo quiero hacerlo. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser manso. No era el caso de Jesús, pero nuestro caso sí que es ese. Porque nosotros venimos de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa. Y lo que le agrada a nuestra carne, ¿qué es? Las cosas fáciles. Gritar, levantarnos. Es que yo tengo razón. Eso es lo que le gusta a nuestra carne. Pero una persona mansa, a veces, aunque tenga razón, es el momento de callar. No es el momento de hablar. Y cuando tengo que hablar, sé las cosas que tengo que decir. Mirad, Sofonías capítulo 2 y versículo 3. Vamos a aprender un poquito de la mansedumbre según la Biblia y según la Biblia quiere con nosotros. El primer punto es que la mansedumbre se busca. Uno quiere ser manso. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque la Biblia te lo ordena. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios, buscad justicia, buscad mansedumbre, y quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Pero la mansedumbre se tiene que buscar. Tenemos que intentar, tenemos que ser santos, tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Y sabéis cómo se empieza? Aprendiendo. Porque la mansedumbre se aprende. Y se aprende de alguien quien es manso. Mateo 11:29. Nuestra hermana Edith lo ha leído, toda la lectura exacta. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. A Jesús no tenía que esforzarse por ser manso, sino porque la mansedumbre surgía de dentro de él. Él es manso. Nosotros necesitamos parecernos a Cristo. Y hasta que lleguemos a esa condición de ser manso, pueden ocurrir y van a ocurrir muchos años en nuestra vida. Es una lucha continua contra nuestros caracteres. Es una batalla continua contra nuestra vieja naturaleza. Lo más difícil para un ser humano no es dejarse de fumar, no es dejar una droga, no es dejar una relación que tenía pecaminosa con otra persona. Eso no es lo más difícil de un ser humano. Lo más difícil para un ser humano es cambiar su carácter. Eso es la batalla global de todos. Y cuando alguien es iracundo, es iracundo.
y le sale la ira hasta por los poros de la piel. Y cuando uno es un cobarde y no se atreve a hablar, es un cobarde, y la cobardía le sale por todos los lugares. Esa es la condición que cada uno tenemos en nuestro interior, y eso es lo más difícil para cambiar de una persona. Pero se aprende, se puede aprender. Tenemos un maestro que nos quiere enseñar, solo tenemos que seguirle. Amén. Dijo Jesús, para aprender cómo se es manso, la primera cosa que dijo Jesús es llevar su yugo. El yugo era lo que le ponen a los caballos para cuando cogen las riendas, y para que la carreta que lleva detrás, cuando estira con el yugo, y entonces hace toda la fuerza y la carreta puede ser empujada o puede ser estirada por el caballo. O sea que representa el esfuerzo que hace el caballo para llevar una carga. Sin embargo, aquí Jesús dice que llevemos su yugo, porque su yugo es ligero y ligera es su carga. Nos dice en el versículo posterior, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque la carga de Jesús, que no es otra cosa que la humildad. Si tú quieres cambiar tu carácter, lo primero que tienes que aprender es a ser humilde. ¿Y qué es ser humilde? ¿Ir con las ropas rotas? ¿O ser aquella persona que, como el curita del pueblo, como personas que conocemos, que con esta actitud se creen muy humildes? No. La humildad no es otra cosa que reconocer que necesitamos a Dios en cada una de nuestras áreas y de nuestras circunstancias, a diario, las 24 horas del día. La soberbia, que es lo contrario de la humildad, es el decir, yo no necesito de nadie, yo conmigo mismo tengo bastante. ¿Cuántas personas dicen eso? Yo soy autosuficiente, yo no necesito de nadie. Esa es la persona soberbia, la que tiene soberbia. Pero la persona humilde es aquella que reconoce, es que yo necesito a Edith para que hoy lea la palabra de Dios, o yo necesito de los hermanos para cualquier cosa que tengamos que hacer. Primeramente yo necesito de Dios para respirar en el día de hoy. Yo necesito de Dios para el viaje que voy a hacer. Yo necesito de Dios para ir al banco a cobrar mi nómina. Yo necesito de Dios para ir a trabajar, para ir a dormir, para todas las circunstancias. Yo necesito de Dios. Y cuando uno se lo graba y cuando uno lo practica, empieza a ser un poquito manso. Porque sabe que la primera carga que tiene que llevar es la humildad. Y la humildad va asociada con la mansedumbre. La segunda carga es la mansedumbre. Asociado con la humildad llega la mansedumbre, como acabo de decir. Así que esta mansedumbre se busca, se aprende, y una vez que hemos aprendido qué es la mansedumbre, que es controlar nuestros impulsos, en los momentos que casi no se pueden controlar, en esos momentos, como yo he hecho el ejemplo, cuando te pisan el callo del pie y cuando tu carne grita y hasta le darías una bofetada a quien te lo ha hecho porque te ha hecho daño, en ese momento tú tienes que controlar. Y la primera pregunta es, ¿qué haría Jesús en un escenario como este? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si Él es manso, ¿cómo Él actuaría? Pues quizá Jesús, como siempre, decía la verdad, porque ser manso no significa que uno se tenga que callar, sino que tiene que decir las formas adecuadamente. Pues le diría, mire Señor, cuando vuelva a pasar por aquí, fíjese que está mi pie y intente no pisarme porque me hace daño. Eso no hace daño a nadie, y le estás diciendo a la otra persona la verdad. Porque la otra persona a lo mejor se cree que está haciendo la verdad y está en pecado y está haciendo lo incorrecto. Pero tú con tu mansedumbre lo estás llevando por el camino
adecuado. La mansedumbre se practica o se ejercita. Lucas 6:29, lo hemos dicho antes. Cuando uno te vaya a dar una bofetada, tú tienes que ponerle la otra mejilla. ¿Es fácil? No. No es fácil. ¿Necesita un esfuerzo? El Espíritu Santo no viene y te pone la otra mejilla, ¿no? Tienes que ser tú. El Espíritu Santo te dice, tú tienes que hacer esto, pero el esfuerzo lo tienes que hacer tú. Cuando una persona viene y te hace daño, cuando tú tienes un enemigo, que sabes que es tu enemigo, y la Biblia dice, amad a vuestros enemigos, eso es la mansedumbre. Amad a vuestros enemigos. Ahí se practica. Cuando aquella persona que tú sabes que no te cae bien y que vive en tu vecindario y que simplemente por verla ya casi te ofende, pero tú tienes que ser manso, porque nosotros no nos guiamos por la vista. No vaya a ser que el Señor la convierta y esa persona se convierta en tu hermano o tu hermana y la tengas que ver obligatoriamente todos los domingos. Esto ha ocurrido, esto ocurre. Entonces tenemos que practicar. Cuando veamos estos momentos difíciles, tenemos que acordarnos de practicar la mansedumbre. Romanos capítulo 8 y versículo 6 nos va a dar un poquito más de luz sobre esta práctica. Porque el ocuparse de la carne, de los impulsos de la carne, es muerte. Pero el ocuparse del espíritu, de las cosas espirituales, es vida y te da paz. Y cuando tú pones la otra mejilla, resulta que te das cuenta que dentro de ti, qué bien me siento. Y qué paz que tengo, porque el Espíritu Santo, la Trinidad al completo, están avalando tu forma de actuar. Y están diciendo, mi hijo actúa bien, mi hija lo hace correctamente. Y eso trae paz. Pero cuando tú te levantas en ira, en cólera, cuando tú te levantas en una contienda, en una disensión, es todo lo contrario. La poca paz que tenías en tu corazón se va volando como la paloma. Y luego la buscas y no la encuentras. Te cuesta encontrar esa paz. La mansedumbre, hermanos, no solo se aprende, no solo se practica, sino que se enseña. La mansedumbre también se tiene que enseñar y también se enseña. Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 25. La mansedumbre se muestra cuando los momentos nuestros de más carga emocional tenemos, es cuando tenemos que mostrar esa mansedumbre. Porque ser mansos, ahora mismo aquí en la iglesia, con un buen ambiente y con los hermanos, eso todos somos mansos. Pero cuando has llegado al coche y resulta que el de detrás aparcando te ha rayado el coche, o cuando llegas a casa y resulta que te han roto el cristal de la casa, vamos a ver cómo demuestra esa mansedumbre. En los momentos de más adversidad, en los momentos en que tu carga emocional está más arriba, más alterada. Entonces eso se aprende, eso se enseña. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Aquí tenemos que entender lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Estás en medio de una discusión de dos personas que se oponen a ti, o personas que se están oponiendo a ti, y tú en ese momento, en vez de decir, mira, yo soy cristiano, en el nombre de Cristo, que baje fuego del cielo y que te consuma, y aquí te mueres, ¿me entiendes? En vez de decir eso, tú con total mansedumbre, es el momento de decirle, sí, pero tienes que entender que la Biblia dice esto, que la palabra del Señor
dice el otro, y encaminar esa oposición al camino de Dios, por si quizá les conceda que se arrepientan para que conocer la verdad. Hubieron unos apóstoles que iban con Jesús y cuando no se quisieron convertir, lo primero que les dijo fue: Jesús, ¿oramos para que caiga fuego del cielo y los destruya a todos? Y Jesús le dijo: no sabéis de qué espíritu sois, no lo sabéis. Nosotros somos del espíritu de la paz. El espíritu de la paz es un espíritu manso. Pero eso hay que practicarlo. Un día, otro día, otro día, otro día. Por eso, la tercera bienaventuranza es el carácter. ¿Quieres ser cristiano? Empecemos por donde más duele, tu carácter. No empecemos por tus vicios, los vicios los quitas. Con el poder del Espíritu Santo y con la voluntad se quitan, pero el carácter, uy, esas son palabras mayores, el carácter. Al interactuar con otros, tenemos que tener paz. Eso es ser manso. Tenemos que tener paz, no tenemos que perder nuestra paz. En una discusión, por saber quién tiene la razón, el que es manso se relaja. No levanta el ambiente, no caldea el ambiente, sino que apacigua la situación. ¿Cómo hacía Jesús? ¿Cuántas veces vieron a Jesús enojado? ¿Una vez? ¿2 veces? Quizá en el templo, cuando habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y dice el escritor: ahora me acuerdo de aquel versículo: el celo de tu casa me consume. O sea que lo hacía aún basado en la palabra de Dios. Pero ¿cuántos vinieron a él a decirle mentiroso, estafador? Incluso había una cosa que a nosotros nos ofendería mucho, que es que nos dijeran que no somos hijos de nuestro Padre. Y eso se lo decían a Jesús cada punto. Tú no eres hijo de tu padre, tú eres hijo de otro. Tú eres hijo de Satanás, por ejemplo, le dijeron. O por ejemplo le dijeron: nosotros no somos hijos de adulterio, haciéndole caer que él sí. Porque su padre fue el mismo Espíritu Santo. Jesús nunca se alteró, pero les dijo lo que les tenía que decir. Eso es la mansedumbre. Es hacer lo correcto, pero sin necesidad de airarse, de pecar, de levantarse más de lo normal. Hemos dicho, cuando tenemos las situaciones adversas, es el momento de mostrar esta mansedumbre. Aún más, al perdonar, muestras la mansedumbre, pues te pones en un modo comprensivo. Comprendo a la otra persona y la perdono. Y eres manso. Vemos qué implicaciones tiene la mansedumbre. Al reconocer nuestras propias faltas, estamos utilizando la mansedumbre. Mira, mi hermano, esto lo he hecho mal. Reconozco que lo he hecho mal. Te pido perdón. ¿Estás siendo manso? Practicar la mansedumbre consiste en todas esas cosas. Y por último, la mansedumbre se tiene que vivir. Se tiene que vivir. Un cristiano que no sea manso no es un cristiano. No existe. No existe. Y no heredará el reino de los cielos o la tierra por heredad. Un cristiano tiene que ser manso obligatoriamente, porque Jesús lo ordenó: sed mansos como yo soy manso. Es un mandamiento de Dios, y los mandamientos de Jesús hay que cumplirlos, porque esa es nuestra conducta, esta es nuestra forma de vivir. Vamos a ver lo que dice Proverbios 16:32. Mejor
es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ese es una persona mansa, y ese es mejor. Imaginaros un rey tomando toda una ciudad. Es el mejor, el que tiene dominio sobre sus emociones. ¿Qué nos dice este versículo? Nos dice que la mansedumbre tiene que ver con los sentidos, con el sentido del habla y con el sentido del oído y con el sentido de la conducta. Porque la lengua, ahí trata la mansedumbre de la lengua. Y la lengua es muy mala, es muy pequeñita, pero es muy mala, es la peor de todos. De todos los miembros que tenemos en nuestros cuerpos, es el peor en la lengua. Y no tiene hueso. Proverbios 15:1, vamos a leer este proverbio que nos dice el rey Salomón: la blanda respuesta quita la ira. Ese es un manso. En un momento de discusión, una respuesta blanda: sí, mi hermano, tienes razón. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, sí, mamá, sí, papá, sí, mi esposo, sí, mi esposa. Una respuesta blanda aplaca la ira del contrincante, de la persona que está ofendiendo. Mas la palabra áspera hace subir todavía el furor. Dos están peleando, a ver quién grita más. Palabras sacan palabras. Uno grita, el otro grita más, el otro grita más, el otro grita más, hasta que llegan las cosas donde no tienen que llegar. Pero si uno pone la otra mejilla, que es lo que está diciendo este versículo, y le da esa palabrita con otro tono de voz y más suave, la otra persona empieza a recapacitar y la otra persona empieza a bajar y la discusión acaba terminando, porque en eso se trata. De eso trata la mansedumbre, de estas cosas. Vamos a ver lo que nos dice Santiago capítulo 3, que os aconsejo que lo leáis en casa atentamente, del 1 al 13, son versículos muy fuertes, no vamos a tener tiempo ahora para dedicarlos, pero vamos a leer los versículos 10 y 11. Este Santiago capítulo 3, del 1 al 13, nos va a hablar del agua, de la lengua, y de lo mala que es la lengua, y de la lengua las cosas que hace con nosotros, si nosotros queremos. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cuántos vienen a la iglesia? Aleluya y gloria a Dios y bendecimos a Dios. Y cuando salimos fuera, nuestra boca parece una cloaca. Palabras necias, palabras que no tenemos que nombrar y que tenemos que borrar de nuestro vocabulario. Un cristiano no dice tacos, está prohibido. Un cristiano se distingue por su manera de hablar. Un cristiano no dice la palabra común que todo el mundo habla y que empieza por J. J con esto, J con lo otro y J con el más allá. Un cristiano no dice esa palabra, y aquí en la iglesia hay mucha costumbre de decirla todavía. Hay personas que se les escapan y lo dicen. Un cristiano no tiene que hacer. El cristiano tiene que hablar como habla Cristo. Según el Espíritu nos da que hablemos. Nos tenemos que distinguir. Mirar, cuando Pedro se presentó ante aquella muchacha y lo iba a negar a Dios y iba a negar a Jesús, pero la muchacha le dice: tú eres de ellos, porque hablas igual, hablas diferente. Así nos tienen que entender la gente, así nos tiene que ver. Somos diferentes, hablamos diferentes. Eso es mansedumbre. Dominar los impulsos, dominar las emociones, eso es mansedumbre. Cuando estamos en la escuela, a los jóvenes, nuestro vocabulario es cristiano, es bueno. No insultamos. Podemos decirle las cosas a la otra persona como tenemos que decirle, porque disputas siempre pueden salir, pero con educación.
Como hemos dicho, la buena palabra ablanda y ablanda a los demás. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma obertura, agua dulce y agua amarga? ¿Acaso podemos hablar de Dios bien y cuando salimos a la calle hablar diferente? ¿Podemos hacerlo eso? No podemos. No podemos. Esto se trata de esfuerzo, hermanos. El camino del Señor es un camino de esfuerzos. El cambio se transforma a base de esfuerzo. El camino angosto que veremos en este sermón del monte es un esfuerzo. Ser luz para el mundo es un esfuerzo. Ser la sal es un esfuerzo. Que nadie les engañe. Se han subido a un camino que es difícil. Esto es una batalla continua. La carne contra el espíritu. Y nuestra carne es muy fuerte. Pero nuestro espíritu es más. Porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que vemos que la lengua, tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. Y practicar las cosas buenas es practicar la mansedumbre. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si somos higos, si somos una higuera, damos higos dulces, pero no vamos a dar tomates o manzanas o otra cosa. Y si somos un naranjo, daremos naranjas. Entonces, todo lo que seamos. La segunda cosa que tiene que ver la mansedumbre para vivir en ella con los sentidos es el oído. Tenemos que saber lo que oímos, porque no todo lo que oímos nos conviene. No todo lo que escuchamos es bueno para nosotros. Mirad lo que dice Santiago, ya que estamos en Santiago, capítulo 1 y versículo 21. Veremos si esto no te recuerda que tienes que esforzarte como tienes que oír. Por lo cual, desechando toda inmundicia, o sea, aquellas palabras que no quiero escucharlas, yo las desecho, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Un día como hoy, el que el pastor te está dando unos consejos, recibe con mansedumbre esta palabra, porque esta palabra puede salvar tu alma. Es lo que está diciendo aquí. No te enfades porque el pastor te ha dicho no hables así, o no hablas así, o no actúes así, o actúa de la otra manera, sino recíbela con mansedumbre. Porque las palabras vienen de parte de Dios. Y al final, todo es para tener la vida eterna. Todo es para tener la vida eterna. Y nosotros, para entrar en la vida eterna, tenemos que ser semejantes a Cristo. Ya lo hemos dicho muchas veces, en el cielo no te van a decir qué bien te portaste o qué cosas hiciste, sino cuánto traes de Cristo. Cuánto tú traes de Cristo, de la imagen de Cristo, porque para eso hemos sido llamados en santidad por el Espíritu Santo. Y la tercera cosa que tiene que ver con la mansedumbre es nuestra conducta. Y eso ya es más grave, porque nuestra conducta es tal cual nos ven los de fuera, porque nuestra conducta es el reflejo de quiénes somos. Y eso ya es más grave. Un cristiano manso tiene una buena conducta. Santiago capítulo 3 y versículo 13, una buena manera de vivir. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre sus buenas obras, su buena conducta.
Porque esto se trata, hermanos. Estos son los que heredan la tierra, y la tierra prometida que está en el cielo. ¿Ustedes saben quién fue la persona más mansa de este mundo? Porque hemos dicho que Jesús era manso por naturaleza. Él no tenía que esforzarse, porque el fruto del Espíritu, las 9 características, en Jesús son innatas, son parte de él, de su esencia. Entonces él no tiene que esforzarse en tener amor, o en tener paz, o en tener benignidad, porque ya es parte de él. Pero nosotros lo recibimos como añadidura a nuestra manera de vivir. Y la conducta y la forma de vivir, había una persona en este mundo que era el más manso de todos. ¿Ustedes si recuerdan quién es? Moisés. Vamos a ver en Números capítulo 12 y versículo 3. Yo les voy a dar ahora el secreto para que ustedes lleguen a ser mansos. Números capítulo 12 y versículo 3. Y aquel varón Moisés, que tenía 40 años cuando mató al egipcio para defender a su hermano, y que luego tuvo que estar 40 años en el desierto, aquel Moisés que estuvo 40 años en el desierto, y con 80 años fue llamado para sacar a un pueblo de cabritos, porque es la verdad, porque era un pueblo que solo hacía cosas malas delante de él y que se quejaban y todas esas cosas, y que no tuvo bastante, sino que tuvo que convivir con ellos 40 años más. Ese hombre, cuando llega a la final de su vida, la Biblia dice, era muy manso. Muy manso. Y su carácter era un carácter bélico, porque desde su juventud le habían enseñado a pelear. En su juventud le habían enseñado a ser faraón y a ser cabeza, y a ser el que ordenaba, y a ser el que llevara las órdenes, y no a sujetarse a nadie. Y por eso mató al egipcio, y por eso le pegó a la peña en vez de hablarle, porque ya le salió de dentro lo que le tenía que salir. Le salió de dentro lo que le tenía que salir, y le pegó a la peña. Y entonces Dios le dijo, por cuanto has hecho esto, no entrarás. No entrarás. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Si tú practicas la mansedumbre hoy, yo te aseguro que dentro de 30 años empezarás a ser un poquito manso. Pero tienes que empezar hoy, porque si lo dejas para mañana, serás menos. Y si lo dejas para pasado mañana, aún serás menos. Tienes que empezar a practicarlo hoy. Si hoy practicas la mansedumbre, día a día, hoy he fallado, mañana vamos a ver, que el Señor me ayude, que tu espíritu me guíe, yo quiero hacer las cosas correctamente, yo no quiero hablar desorbitadamente, yo no quiero escuchar lo que no tengo que escuchar, yo no tengo que insultar a nadie, de mi boca solo tienen que salir las palabras adecuadas. Y ya te digo yo que en 20 años alguien te dirá, uy, me parece que has cambiado un poco. Y depende de tu respuesta, veremos si eres manso o no. Porque si te sale la ira y dices, después de 20 años me dices que solo un poco, pues no has cambiado nada. Pero si le dices, por la gracia del Señor, entonces sí, has empezado a cambiar. Vemos que esto no es una carrera, esto no es, voy a ser manso y en 2 días lo voy a lograr. Esto es una carrera. Por eso hice heredar la tierra, porque la herencia se recibe cuando alguien muere, y tienes que esperar a que aquella persona muera para poder heredar. Y puede ser muy jovencito, imagínate que la herencia de tus padres es... Tienen que pasar los años y los años y los años. No es una cosa a corto plazo, es una cosa a largo plazo. Ser manso es practicar esa mansedumbre, y un día alguien te dirá,
se te nota el cambio. Un día. Pero hasta que ese día llega, la lucha contra la carne, contra el espíritu, es una lucha tremenda y feroz. Romanos 4:13. El resultado, una persona transformada en el carácter a la imagen de Cristo, recibe la tierra prometida por heredad. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia esta tierra, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y la justicia, ¿sabe lo que es? La forma de vivir. O sea que con una forma de vivir correcta, como Dios quiere, y con la fe, heredaremos el reino de los cielos. Y para eso tenemos que practicar la mansedumbre. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tus consejos, que siempre, Señor, nos enseñan en qué parte caemos, que nos enseñan, Señor, en qué parte somos débiles. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé las fuerzas adecuadas, Señor, para luchar, para continuar, Señor, teniéndote a ti como ejemplo, Señor, el manso de los mansos. Nosotros queremos ser mansos también, Señor, no queremos airearnos, Señor, no queremos levantarnos en ira, ni en contienda, ni en disensiones, ni en peleas, Señor, porque esto no nos agrada, ni a ti ni a nosotros, Señor. Nosotros queremos ser como tú quieres que seamos, y queremos ser parecidos a ti en todas nuestras circunstancias. Te damos gracias, Señor, por este culto, por este día, por los hermanos que están aquí, y te pedimos que todos los lleves en bien a su